desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Parece que no nos provocaran nada. Y realmente, hoy es Pentecostés. Hoy es Pentecostés, hoy es un cumpleaños de la iglesia. O sea, hace casi 2000 años, se podría decir, se creaba la iglesia. Dios creaba la iglesia. Dios descendía con poder de lo alto y le daba dones realmente a la iglesia para que puedan cumplir su misión. Importantísimo, un día importantísimo. Tanto como la resurrección, ¿no? Tanto como la muerte, la resurrección de Cristo, el nacimiento, todas esas cosas, ¿no? Porque son esos puntos, esos hitos que Dios hace en el camino y que nos dan realmente, nos hacen ser quienes somos, nos da identidad. Porque si el Pentecostés no hubiera ocurrido, ninguno de nosotros estaría capacitado por el Espíritu Santo. O sea, acuérdense de esto. Jesús les dice a sus discípulos, esperen hasta que haya venido sobre ustedes la promesa del Padre. No les estaba diciendo nada. O sea, yo me voy pero no los voy a dejar solos. Yo les voy a dar el Paracleto, uno que es igual a mí. Uno que es igual a mí. Que aparte, otra de las cosas que tiene es que la palabra Paracleto también significa soporte. Soporte, como alguien que te está teniendo. Es como una muleta, es como alguien que te está llevando. ¿No es cierto? Y cuando nosotros hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, si aquello no hubiera ocurrido en Pentecostés, ninguno de nosotros podría apelar a eso. ¿No es cierto? Es el símbolo realmente del avivamiento, es el símbolo, ahí es donde se ve cumplido todo para lo que Jesús había venido a la tierra, para lo cual murió y resucitó. ¿No? Porque si no hubiera ocurrido eso, Jesús se hubiera ido y los discípulos se hubieran quedado, como vamos a ver ahora, pescando. Porque ahora se quedan pescando, se quedan orando, están ahí, están muertos de miedo, todos encerrados, las mujeres andan por ahí, lo ven al Señor resucitado y todo. Pero ellos seguían teniendo miedo y se van y siguen con sus labores y terminó todo y teníamos esperanza de que sea el libertador de Israel, pero no fue al final. Este hombre la verdad que era bueno, pero... Y de repente hay un cumplimiento de una promesa que es la del descenso del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles ahí en Hechos 2 y cambia todo, ¿no? Aquellos que estaban muertos de miedo recién, hacía 2 minutos, estaban todos muertos de miedo orando, dicen, ¿no? Orando, pero estaban todos encerraditos en la pieza, estaban todos ahí teniendo miedo de que los agarren a ellos también y que los ejecuten a ellos también, y de repente empiezan a predicar, empiezan a hablar, empiezan a perder el miedo y a capacitarse para poder predicar a aquellos que, como estamos viendo en Samaritana y todo, ¿no? Aquellos que lo único que les interesaba era la comida, se interesaban en otras cosas, ¿no? Se interesaban, che, qué lindo, mirá, Jesús multiplicó los peces, los panes, qué bueno, qué esto, qué lindo, todo. Esos que pensaban en esas cosas terrenales de acá, ¿no? Que de hecho Jesús se lo reprocha a Pedro varias veces, ¿no? Le dice, ustedes que ponen las cosas, ponen la vista, ponen su mirada en las cosas del mundo. Dice, y no ponen su mirada en las cosas celestiales, en las cosas del Espíritu. ¿Qué cosa, no? Y no sé si fue prueba o no prueba, y esto no es un reto, digo, pero es que pensamos de esa manera. ¿De verdad es mejor el cumpleaños de una iglesia local o el día de la maestra jardinera o el descenso del Espíritu sobre la iglesia? ¿No? O sea, eso prueba dónde está por lo menos nuestra mente y nuestro corazón y que a veces necesitamos
ponernos de vuelta, vestirnos de Cristo. Y porque ¿saben qué? El problema es el siguiente. Y me estoy extendiendo mucho en esto, pero se me ocurrió ahora. ¿Saben qué se extiende esto? En que esas alegrías que nosotros pensamos, por ejemplo, el cumpleaños de una iglesia local o el día de la maestra jardinera, es efímero. Dura un ratito. Es un poquito nada más. Y nosotros nos alegramos por esas cosas y pensamos que esa es la alegría y la felicidad. Entonces, la verdad que en este mundo, el cumpleaños de una iglesia, el día de la maestra, el día del profesor, el día del arquero, lo que sea, son momentos muy poquitos. Y por lo general, como dice, la vida es un valle de sombra, de muerte. Es un lugar donde la verdad que las cosas no son lindas y tenemos más cosas feas que lindas. Pero tenemos dónde aferrarnos, dónde poder poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestra esperanza. ¿Qué estás esperando el día de tu cumpleaños para que te vengan a visitar y para sentirte acompañado y alegre? ¿O estás esperando realmente que el Señor haga algo en tu vida, o que esté obrando en tu corazón, o que estés lleno del Espíritu para poder sentir el gozo del Señor? ¿No es cierto? El gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Eso es. Y no es alegría, no es, ¡ay! Estamos todos. El gozo del Señor es, a pesar de los momentos tristes, y a pesar de sentirnos tristes, tener gozo, paz, esperanza. Poder experimentar los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu en nuestra vida. Gozo, paz, benignidad, porque cuando a uno le va todo bien, es bastante fácil ser bueno. El tema es cuando uno está mal. ¿Es posible ser bueno cuando uno está mal? ¿Es posible ser generoso cuando uno le queda corta la frazada? Porque cuando todo nos va bien, ¿no es cierto? Es fácil. Pero ¿qué pasa cuando uno está mal? Por eso es necesario que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de los hombres. Recuerden que estamos mirando esto de ¿qué hacemos con el resucitado, no? ¿Qué hacemos con el Cristo resucitado? ¿Qué vamos a hacer? No, Jesús aparece. Hay un libro de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, en el cual estaban todos en Rusia, ¿no? Estaban todos en una procesión muy grande. En una procesión donde estaban llevando los santos, estaban llevando las velas y todo. Y la gente estaba en esa plena adoración, en eso, hablando sobre Jesús, hablando sobre, uy, qué bueno que es Dios, qué bueno que es esto, qué bueno que es Jesús, qué bueno que vino Jesús acá a la tierra. Y de repente, en el medio de la procesión, aparece Jesús. Y dicen que el obispo que estaba ahí presidiendo todo eso, se lo llevó preso. Y lo único que le atinó a decir es, justo ahora tenías que venir. La estábamos pasando linda, justo ahora tenías que venir. Nos olvidamos que el Evangelio habla de Jesús. Nos olvidamos que la iglesia se trata de Jesús. Se trata de Él, no de nosotros. Y a veces nos pasan esas cosas. Por eso, ¿qué hacemos con un Cristo resucitado? No, pará. No quiero que vengas. Como esa cristiana, ¿no? Que decía, no, yo no quiero que Cristo venga porque yo quiero que mis hijos crezcan, quiero estar en el casamiento. Mírenla. Morirse es mejor que estar vivo. Pablo lo dice, ¿no? Es mejor estar con el Señor, partir ahora. Miren qué sentido tiene la vida. Si uno ve que la vida es un sinsentido, la vida no tiene sentido. No tiene sentido para nosotros, tiene sentido en la eternidad de Dios. Pero no tiene sentido para nosotros, la vida es un sinsentido. Es como decíamos recién. Entonces, ¿qué hacemos con este Cristo resucitado? Y seguimos ahí en Juan 21 y vemos que lo primero que tuvo es una noche de derrota, como lo vimos la semana pasada. Ellos volvieron otra vez a hacer lo mismo que hacían antes. Y no solamente eso, Pedro no solamente eso, aquel
que supuestamente sobre esta roca edificaré mi iglesia, había arrastrado a todos los discípulos a pescar de vuelta. Se había vuelto atrás. Dios lo había sacado. Le había dicho, no, vos no vas a ser más pescador de peces. Vas a ser pescador de hombres. Y él va y de vuelta, no, quiero ser pescador de peces. Se va de vuelta, no sé, estamos acá, estamos al cohete, dice, qué sé yo, no hay nada para hacer, vamos a ir a pescar. Y en sus esfuerzos vimos que no podían hacer nada porque, como dijo Jesús, fuera de mí nada pueden hacer. Pero íbamos a ver qué pasó a la mañana. A la mañana, porque la mañana, la noche que había sido una noche de derrota, cuando vino el alba, cuando apareció la luz, que también apareció Jesús en ese momento, fue una mañana para tomar decisiones. Tuvo que tomar una decisión, alguien. Vamos a leer Juan, capítulo 21, del 4 al 17. Dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro, apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y acá vemos amanecer. Dice que al amanecer apareció Jesús. Jesús es el lucero de la mañana. ¿No es cierto? Es el primero, la luz que aparece, la luz que más brilla. ¿No es cierto? Título que se quiere otorgar a Satanás, ¿no? Satanás se lo quiere atribuir, ¿no? El lucero de la mañana. Pero pertenece a Cristo. Cristo es el amanecer de cada uno de nosotros. Y cuando Cristo aparece, la luz ilumina toda la escena. Jesús aparece ahí. Él les habla desde la orilla, y ellos atraparon una gran cantidad de peces. Jesús habla desde la orilla y desde la orilla da indicaciones, y esas indicaciones son tan precisas que ellos dicen que lograron pescar una gran cantidad de peces. Y acá vemos, ellos estuvieron toda la noche tratando de pescar. ¿Cómo? Por sus propios medios, por sus propias fuerzas, como ellos creían que eran o como habían aprendido. Porque acá se trata de desaprender lo aprendido y dejar que Jesús te enseñe. Desaprender lo que aprendiste. Y ellos que no habían pescado, que habían estado horas ahí, dice que Pedro estaba semidesnudo, estaba ahí porque adentro del bote se sacan todos, andan en calzoncillo, estaba Pedro. Estaban ahí en el medio del mar tratando de pescar, no pescaron nada. Y solamente en unos minutos que Jesús dio una orden y ellos hicieron caso, las redes se llenaron. Las redes se llenaron. Fíjense, vamos a ver, poneme la comparación ahí. Comparar, yo les dije la semana pasada esto, que era bueno comparar las dos pescas milagrosas, porque son dos pescas milagrosas. En Lucas 5 y Juan 21. En Lucas 5 siguió la indicación de Jesús de echar las redes, siguió una noche de fracaso.
Ellos habían tratado de pescar, no habían pescado nada, y Jesús le dijo, vayan y echen las redes, boguen más profundo, vayan más profundo. Y dice que empezaron a sacar un montón, ¿no? Y en Juan 21 es exactamente lo mismo, sigue a la noche de fracaso, lo cual marca una cosa, marca que tanto antes como después de la resurrección, cuando hacemos las cosas por nuestras fuerzas, las cosas no salen. No salen. No tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con una naturaleza caída del hombre que no puede hacer nada en sus fuerzas. Segundo, en Lucas 5 no hay un número exacto de peces. No se da un número exacto de peces. Pero en Juan 21 dice 153 pescados. Versículo 11. Versículo 11. Ahora vamos a ver por qué. En Lucas 5, las redes empezaron a romperse. Las redes empezaron a romperse. En Juan 21, la red no se rompió. Y dice que a pesar de estar llenas, o sea, más de lo que podría aguantar cualquier red, la red no se rompió. Y en Lucas 5 vemos que Cristo les da instrucciones arriba del barco. Él se sube al barco. Y acá vemos una gran diferencia. Porque Jesús estaba en el barco, Jesús les está enseñando, Jesús los está discipulando, pero acá les dice, ustedes lo tienen que hacer solo. Cristo les da instrucciones desde la orilla. No es lo mismo Jesús en el barco que Jesús en la orilla. Ahora se tienen que hacer responsables ustedes. Yo les doy indicaciones, pero los que tienen que hacer son ustedes. No puedo estar con ustedes todo el tiempo. O no les es beneficioso que yo esté así con ustedes dándole de comer en la boca. En algún momento ustedes se tienen que procurar la comida, en algún momento ustedes tienen que hacer, pero aceptando las indicaciones que yo les estoy dando. Y algunas reflexiones sobre esta comparación, ¿no? Ustedes saben que algunos teólogos ven esto como un cuadro entre la iglesia de hoy en Lucas 5, la iglesia del día de hoy, y la iglesia del final de los tiempos, cuando Cristo vuelva, ¿no? Esto es Juan 21. Y vemos, hoy estamos echando las redes del Evangelio, ¿no es cierto? Comparado con Lucas 5, siempre, ¿no? ¿Y qué pasa? Con frecuencia nuestras redes, ¿qué pasa? Se rompen. Las redes se rompen. Cuando hay una gran cantidad de pecados, nuestras redes se rompen. No se pueden contener la cantidad de personas. Y vieron qué pasa, ¿no? Que el Evangelio, cuando somos poquitos, a lo mejor como que camina el mensaje. Pero cuando somos muchos, el mensaje se empieza a desvirtuar. Porque es necesario conformar a la iglesia, conformar a las personas, ¿no es cierto? Porque nadie quiere perder una gran cantidad. Y hablamos de eso cuando decimos, no, lo que pasa es que Dios me está mandando, vamos a suponer, 100 personas. Estamos 20, 30. Bueno, 100 personas va a mandar Dios. ¿Qué es lo primero que a uno se le ocurre? Agrandar el templo. Desvirtuar el Evangelio. Se desvirtúa, se rompen las redes. Se rompen las redes. Nos parece que fracasamos. Porque por lo general, ustedes saben que es muy difícil, en algunos casos es un número, depende del país siempre, depende del marco social donde uno esté, hay un número que es muy difícil de romper. Cuando una iglesia llega a un número, por lo general se divide. Es muy difícil, o sea, cuando uno llega a unas 100 y pico de personas, la iglesia por lo general tiende a dividirse, tiende a haber dos miradas distintas, y hay como una cosa que tiende a dividirse, hay como una fuerza que uno puede decir, no, la verdad que podríamos estar mejor de otra manera, ¿no es cierto? Está eso, y todos los hemos visto. Todos hemos visto eso. Y es que fracasamos con el tema de la contención, se empieza a fracasar con el tema de la contención. Y lo tercero también es que dijimos que nuestras redes se rompen,
fracasamos, hay una sensación de fracaso y aparte tampoco sabemos cuántas almas en realidad se ganan, cuántas personas en realidad se convierten. Y eso es un problema. Ahora, veamos Juan capítulo 21, ¿no? Pero cuando Cristo vuelva se sabrá exactamente el número y ninguno se perderá. Porque Jesús viene a traer viene a traer una certeza. No me acordaba la palabra, una certeza. Certeza de la cantidad de personas. Certeza de la cantidad de personas. Las personas que están con Cristo, las que vamos a ver con Cristo, esas son personas que realmente están convertidas. Hoy a lo mejor vemos personas que dicen estar con Cristo, pero que no se han convertido nunca. ¿Cierto? Personas necias, personas que son cabeza dura, y que están por una cosa, por otra, pero no están con Cristo, no son verdaderamente salvas, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad hay muchos barcos, hay muchos pescadores trabajando, pero cuando Cristo regrese vamos a ver una sola iglesia. Una sola iglesia. Hoy hay muchas iglesias, porque ustedes saben que hay dos iglesias. Hay una iglesia visible, que es la que nosotros vemos, que es la iglesia que nosotros vemos. Nosotros, hermano, gloria, aleluya. Eso es hermano, amén. Esa es la iglesia visible. Pero hay una iglesia invisible. Es la iglesia que solamente Dios ve, porque Dios ve el interior del corazón del hombre y sabe quiénes son realmente parte de la iglesia. No es por una membresía, no es por un bautismo. Nadie se salva por bautizarse, nadie se salva por tomar la comunión, nadie se salva por la confirmación, nadie se salva por estar en la membresía de una iglesia. Ser salvo es estar con Cristo. Recién cantábamos, ¿no? Nuestra vida está escondida en Jesús, por la eternidad, para siempre. No es estar adentro de la iglesia, es estar en Cristo. Esa es porque es un tema de posición, es un tema de posición en Cristo. Cuando Cristo vuelva vamos a ver una sola iglesia y todos los redimidos en la única red del Evangelio, la única red. Ahí vamos a ver realmente, ahí se acaban las mega iglesias, se acaba la iglesia chiquita, se acaba la iglesia de los milagros de no sé qué, del coso internacional, de no sé de qué cosa, ministerio profético, apostólico y no sé qué, se acaba todo eso, la iglesia es la iglesia de Cristo, punto. Punto. No que yo soy apóstol, que yo soy querubín, que yo soy no sé, que yo soy otra cosa, que yo soy un arcángel y que yo soy profeta. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. No que yo soy pastor, que yo soy maestro. Olvídate, se acaba todo eso y aparece el príncipe de los pastores y todos tenemos que agarrar el título y hacer oveja. Que deberíamos hacerlo acá. Ese es el problema. Deberíamos hacerlo hoy, acá. ¿No? Y también, en este Juan 21, hay varios milagros aparte de la pesca. Pedro recibió una fuerza milagrosa al poder levantar la red que 7 hombres juntos no podían levantar. Versículos 6, versículo 11. Estaban todos tratando de levantar y no podían levantar las redes, porque encima no se rompían, porque si se hubieran roto, hubieran caído algo, pero él pudo levantar la red. Vamos a calcular, 2 kilitos por pez, 2 kilitos, le ponemos por pez, más o menos. Son chiquititos, ¿no? Son chiquitos. 326 kilos. Nadie podía levantar, fue Pedro ahí, lo levantó. ¿Por qué lo habrá podido hacer? El hecho de que la red no se rompiera es asombroso. No estábamos hablando de los buques pesqueros ahora que hay, de los chinos, que te agarran y te sacan todo, medio océano dragan, ¿viste? Con las redes esas. No, estamos hablando de redes cosidas a mano, de cáñamo, de alguna cosa por el estilo, no había nada sintético, no eran de Kevlar, ni ninguna cosa, eso era... Cualquiera que haya visto que los tramayos que se rompen también, ¿no es cierto? Y eso que hoy los tramayos son de nylon.
son una tela más fuerte. No se rompió la red. Y también otra cosa que se nos escapa a veces, que ellos volvieron con la pesca, pero que Jesús ya estaba preparando el desayuno. Ya estaba con un pez ahí y con un pan ahí. ¿De dónde habrá sacado Jesús, no? Ya había comenzado. Y si se fijan, nos hace rememorar aquella multiplicación de las dos que se ven en el Evangelio, pero en la cual a Jesús se le presenta un chico, un muchachito, dicen, con 3 panes y 2 peces. Creo que eran, sí, 3 panes y 2 peces. 2 pescados. Ya estaban fuera del agua, así que eran pescados. Y él los multiplica, ¿no? Y él dice que los multiplica. Y ustedes saben que la idea de ahí no es la multiplicación mágica, sino que ese muchachito que tenía tan poquito ahí en su canastita, en su bolsita, como él los entregó, todos se animaron a dar, todos se animaron a compartir. A todos nos gusta más el mago que saca pañuelo de la galera, ¿no? Pero ¿qué es más fácil? ¿Sacar pañuelo de la galera o sacarle el cocodrilo del bolsillo a las personas? Es más fácil. Jesús, solamente mostrando un chico, conmovió tanto la actitud de ese muchacho que todos se animaron a dar. Porque acuérdense, la gente hace lo que la gente ve. Cuando ve una persona, ve que nadie es generoso en la iglesia y todo, va a tomar la misma actitud. Si la actitud de la iglesia es generosa, la gente va a ser generosa. Si va por lo contrario, vamos a hacer la iglesia, sálvese quien pueda, bueno, esa es la iglesia que vamos a tener. Una de las cosas importantes de esto, ¿no? Que la escena entera estaba creada por Cristo. Cristo hace las cosas. Cristo no hace un solo, sobre todo en Juan, ¿no? En Juan se ve más esto. Pero Jesús no hace un solo milagro sin propósito. No es para entretener a los oyentes, no es para nada de eso. Para todo tiene un motivo, ¿no? Acuérdense como cuando sana a la persona esta que había estado ciega, el ciego de nacimiento. Pero que había pecado él, sus padres, qué sé yo. No. Es para que se manifieste la gloria de Dios en él. Tiene un propósito. Tiene un solo propósito. Y esto también estaba siendo, esta escena que vemos, es creada para que Pedro tome conciencia y pueda abrir los ojos, porque como vimos la semana pasada, hay un problema de ceguera espiritual. Hay un problema, por lo menos no sé si de ceguera, pero por lo menos de miopía. Porque a veces nos falta un toque. ¿Recuerdan aquel hombre, que Jesús, el otro ciego, que Jesús sana a un ciego? Y que le dice, ¿ves ahora? Me dice, veo a la gente como árboles. Claro, veía bultos, veía una sombra, veía algo. Veo a la gente como árboles. Y Jesús nuevamente obra sobre él y ahí sí ve. Dice, ahora sí ve. Fíjense, a veces necesitamos un segundo toque. Necesitamos reconversiones. Estuve escuchando un estudio muy lindo que dio Eduardo, son 3 videos, que se trata sobre quién se tiene que convertir. Y es, ¿quién se tiene que convertir? ¿Las personas o la sociedad? ¿Las personas o la cultura? ¿Las personas o la iglesia? ¿Quién se tiene que convertir? Excelente. Fíjense cómo es esto que le abre los ojos a Pedro, porque la pesca le recordó la decisión pasada que él había tomado en su momento de dejarlo todo y seguir a Cristo. Se había olvidado de eso, Pedro. Pedro se había olvidado de que un día había tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Cuántas veces nos olvidamos de que hemos tomado una decisión de seguir a Cristo? Y no lo seguimos. Y estamos de vuelta pescando por ahí, arrastrando a otros a pescar por ahí. Saliendo de lo que tenemos que hacer
Nos encontramos comportándonos como no deberíamos comportarnos. Nos encontramos en esa situación. En esa situación. Y nos olvidamos que Cristo nos había dicho, tú sígueme. Tú sígueme. Otra cosa, otra imagen que hay ahí también. Las brasas. Las brasas. Miren Juan 18:18. Juan 18:18. Esas brasas ahí ardiendo, hay estímulos, ¿no? Hay olores. Hay cosas que nos hacen llevar algún tiempo. Estaban todos alrededor del fuego, ¿y qué hace Pedro? Lo niega al Señor. Y se cumple aquello que Jesús le había dicho. Pedro, no te hagas el pulenta. No te hagas el yo puedo todo porque no te da la nafta. No, pero yo me enfrento a todo, agarro la espada, pero por más que muera a tu lado y todo, y él lo andaba negando a los 2 minutos. ¿No es cierto? Y no, somos así nosotros. El domingo en la iglesia, en una decisión, en esa cosa de, hay avivamiento, qué sé yo. Sí, mi alma espera en el Señor, yo en otra cosa no voy a esperar, qué sé yo. El lunes andamos echando maldiciones por todos lados porque las cosas no nos salen como nosotros pensábamos. Entonces, ahí vemos a Pedro que esas brasas a veces, estas cosas, nos llevan a recordar. Tenemos que buscar más cosas que nos recuerden que hemos tomado un compromiso con Jesús. Que hemos tomado un compromiso con Cristo. Un compromiso con Cristo. Recuerdo hace algunos años, hice algo que yo lo había leído una vez y tuve la oportunidad de hacerlo. Fui a visitar una familia que hacía rato que no venía a la iglesia. ¿No es cierto? Y tenía un hogar de leña. Entonces estábamos hablando de que sí, cómo quiero al Señor y que cómo amo al Señor y amén, aleluya, gloria. Entonces yo estaba sentado en el sillón que estaba al lado de la estufa, tenía los pies congelados, estaba ahí, y agarré el atizador y de todo eso que había ahí, de fuego que había ahí, separé 2 brasitas. Y automáticamente las brasitas se apagaron. Lo acerqué a la llama y se volvieron a encender. Le dije, esto es la iglesia. Esto es congregarse. Eso es estar junto a otros. Hay que volver junto al calor del hogar. Porque eso es lo que nos enciende. Porque es mentira eso. Yo lo digo sin ningún empacho, ¿eh? Esos que dicen, yo voy con el Señor, estoy bárbaro, lo que pasa es que estoy cansado de la iglesia. Bueno, olvídate, loco, no estás con el Señor, punto. No me vengas a explicar absolutamente nada. Quien no está en la iglesia congregándose, no está con el Señor. No está experimentando la gracia, no está experimentando el perdón, no está experimentando la comunión, no está experimentando nada. Está viendo pasar el tiempo solamente. También, ¿no? ¿Dónde estaban? En el mar de Galilea. Le iba a recordar las experiencias pasadas con Cristo. La alimentación de los 5.000, que caminó sobre el agua y ahora se había vuelto a pescar. Caminó sobre el agua y se volvió a pescar. Recuerdan que Jesús lo manda a atrapar un pez para pagar un impuesto. Y encuentra las monedas que necesitaba para pagar el impuesto. Paga por ti y por mí. La tempestad, cuando Jesús estaba ahí. ¿No ves que perecemos, Jesús? Bueno, sí, estaba dormido, estaba cansado. Uno a veces, bueno, cállese todo. ¿Quién es este tipo que hace calmar el...? Y yo creo que Jesús le quería meter un cachetazo atrás de la nuca para que se despierte. ¿Quién es este tipo que hace calmar? Es Jesús, es el Cristo.
¿Cómo todavía no te diste cuenta? Lo más lindo que van ellos a decirle, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Jesús se levanta, calma la tormenta y dicen, ¿quién es este tipo que le...? Pero no se lo pediste a él. O sea, fíjense la ambigüedad de cómo el hombre a veces dice cada pavada. Dice cada pavada. Llega un momento en este relato en que Dios y Pedro tienen que aclarar cuentas. Tienen que aclarar cuentas, tienen que ver a ver qué es lo que pasó en este tiempo. Pedro negó públicamente 3 veces a Jesús. Y Jesús 3 veces le pregunta públicamente si lo aman más que a estos. Tiene que enderezar esas cosas. Otra de las cosas que vemos, y que es precioso esta imagen, que Cristo primero le da de comer y después arregla las cuentas. Primero lo alimenta, primero le suple sus necesidades, primero lo bendice y después arregla cuentas con él. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de eso? Primero, decimos, cuando yo esté mejor voy a ir a la iglesia. Primera cosa, cuando yo esté mejor. No, Jesús te quiere así como estás. No había una canción de Jesús de Adrián Romero que decía, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, ¿no? Tal como uno es, tal como uno es. El problema que por lo general la iglesia está llena de hipócritas. Pero siempre hay lugar para uno más, así que lo llamamos para que vengan. Porque uno dice, decía John MacArthur, dice, algunos tienen como excusa que para no ir a la iglesia, de que está llena de hipócritas. Y dice MacArthur, yo les digo, vengan, hay lugar para uno más. ¡Ay! No te podés esconder del Señor, no podés esconder lo que sos del Señor. ¿Qué imagen querés dar? ¿Qué imagen querés dar? ¡Ay, la imagen de piadoso y todo! Ustedes saben que, por ejemplo, yo me doy cuenta, ¿no? Vieron que yo trabajo a veces, ahora este año prácticamente no he hecho nada, pero trabajaba con un cura, con un par de imanes, ¿no es cierto?, de musulmanes, y con otro pastor más también, y todo. Y me di cuenta de algo, que vieron que el cura con el cuellito clerical y todo, lo cual yo lo podría usar tranquilamente porque es un invento evangélico, no es un invento católico. El católico usaba la túnica y todo eso, pero el cuello clerical es un invento de la iglesia protestante. Pero, y toda esa carita así, y decía, el padrecito, qué bueno que esto. A nosotros también nos decían que yo, el pastor, el imán, todo, estaba bárbaro, pero como que daba una mayor imagen de piedad. Y la gente piensa en eso, piensa en cómo se ve, ¿no es cierto? ¿Cómo es uno por dentro? Eso es lo importante. ¿Cómo es uno por dentro? No necesito un cuello clerical para ser pastor. Uno no necesita eso, no necesita una imagen. Ni necesito que nadie me diga pastor para saber que soy pastor. Porque en todo caso el que me tiene que decir pastor es Jesús. Es el Señor, que encima pastor asalariado, ¿no? Porque todos dicen, no, pero yo no soy pastor asalariado. Sí, somos pastores asalariados. No porque cobremos dinero, sino porque las ovejas no nos pertenecen. Nosotros cuidamos para otro. Por eso digo, pastor, ¿me puedo ir a otro lado ahí? No sé, qué sé yo, no soy dueño tuyo. ¿No es cierto? Esas cosas de, no, el pastor no me deja. Mirá. Digo, no. Qué sé yo, si no vayamos, hagamos los papeles y cobro salario familiar por vos. Pero el Señor les gusta bendecirnos primero, entonces, vení como estás. No te pierdas nunca la bendición. Tomá la Santa Cena así como estás. No te pierdas la bendición de tomar la Santa Cena. Ya hablamos de lo que es tomarla indignamente, sin discernir el cuerpo. Ya lo hablamos eso. Pero nadie se puede sentir tan indigno para tomar. O sea, más indigno que Pedro, que había negado al Señor,
que no había creído que el Señor había resucitado. ¿Por qué? Porque acuérdense, estas mujeres están diciendo tonterías, dijeron los apóstoles, ¿no? ¿Y quién puede negar que Pedro estaba en el medio de esos? Porque siempre abriendo la boca donde no la tenía que abrir. Hay tipos que son especialistas para eso. Meten la pata, siempre en la baldosa floja, siempre en la zanja, siempre ahí, siempre se van al pasto. Y siempre hay personas de esas, y Pedro es una de esas personas. Y dicen, esas son todas puras tonterías. Y ahora había arrastrado a todos los discípulos a pescar. Macana tras macana, ¿viste? Pato criollo. Es así. El tipo, una atrás de otra, una atrás de otra. Metía la pata, cada vez que hablaba algo, hacía algo bien, y al rato se mandaba una. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Puah! ¡Qué revelación! No te lo ha revelado ni sangre ni carne, solo mi Padre que está en los cielos. El Cristo debe perecer, lo van a matar, debe entregarse por eso. Le dice Pedro, ¿no es cierto? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Hacía 2 minutos le había dado la medallita y ahora se la estaba sacando. ¿Por qué? Porque uno es así, impulsivo. Entonces, qué bueno cuando quiere el Señor siempre bendecirnos primero. Primero, antes que nada está la bendición. Antes que nada está su cariño, su amor, su abrazo, su calor. Él no espera que nosotros saquemos pescados para hacernos el desayuno. Él, cuando nosotros venimos con nuestros pescados, Él ya tiene preparado el desayuno. Nosotros agregamos nada más ahí. La cuestión fue el amor de Pedro hacia Cristo. Si una persona realmente ama al Señor, su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que cambiar. Tenemos que ser cartas leídas. Mirá, ustedes saben que yo soy un enamorado de la Biblia, la estudio, la leo, trato de profundizar, trato de aprender. Me encanta. Para mí es pan, para mí es comida. Pero si eso no lo experimentás, no sirve. Podemos hacer 25.000 clubes de lectura, pueden ser todos teólogos de la última. Pero si no lo experimentás, es algo muerto. Estás muerto. Estás muerto. Porque se trata de experiencias. De experiencias. Si este mensaje, si esta prédica, vos no la experimentás, no experimentarla escuchándola. Si vos no la experimentás en tu vida, solamente escuchaste un pase de noticias. Pero necesitamos experimentar, porque una persona que realmente ama al Señor, nos hace tipos devotos, de que tienen devoción por las cosas del Señor y por el Señor de las cosas. No las cosas del Señor solamente, no la obra del Señor, sino el Señor de la obra, por Cristo. Y fíjense que Jesús le da a Pedro una nueva comisión. Ahora es un pastor, además de pescador de hombres. Es un pastor. Vemos 1 de Pedro, capítulo 5. Fíjense, una cosa es ser pescador de hombres y otra cosa es ser pastor. Más allá de la vocación especial que hay sobre algunas personas. Más allá de la vocación. No hace falta tener la vocación de pastor para tener que pastorear y para que necesites ser un pastor. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, Pedro se mete ahí en el medio. Ya Pedro no es Pedro ya se da cuenta que está entre ellos, que es uno más de ellos. Yo que soy anciano como ellos, anciano ustedes saben que es una palabra que se puede cambiar por pastor. No me acuerdo cómo era, poimei creo que era. Anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere,
No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Todos debemos ser ancianos. Ancianos significa madurez también. No por tener muchos años uno es más sabio. No. ¿Qué es estúpido el joven? Y no se deja moldear por Cristo, hace un viejo estúpido. Es así. Es así. Así decía un comisario que yo tenía. Decía, mirá, dice, si vos sos piola, la policía te pule. Ahora, si sos un estúpido, vas a seguir siendo un estúpido toda tu vida. Pero digo, Dios nos llama a la madurez espiritual, a tener una madurez espiritual y hacernos cargo de discipular a otros. No solamente ser pescador, no, pero yo ya le prediqué a ese. No, bueno, ahora te tenés que hacer cargo, tenés que discipularlo. Para concluir, discípulo, pescador y pastor. Son las tres cosas que se nos piden. Tenemos que ser discípulos de Cristo, tenemos que estar discipulados por Cristo y obviamente por la iglesia. El lugar del discipulado es la iglesia. Y la iglesia no solamente como templo, como cuatro paredes, sino la iglesia como conjunto, como comunidad de fe. A Pedro y a nosotros, ¿no? Ahora es pastor de corderos y ovejas. Y las alimenta. ¿Pero con qué las alimentás? ¿Con qué las alimentás? ¿Con el cuentito del abuelito? Con no sé cómo decirlo. ¿Con qué lo alimentás? Con que, vamos a hacer el cursito de no sé qué para ver cómo ser mejores personas y tratar mejor a los otros. ¿Vamos a ir con eso o vas a ir a la palabra de Dios? La palabra de Dios, porque esos libritos, cuando existen ese tipo de libritos, podemos decir lo que decimos cuando citamos ese refrán que dice, cada maestrito con su librito. Entonces, cada maestrito con su evangelito. Pero cuando tenemos la palabra de Dios y alimentamos con la palabra de Dios, cada maestrito con un solo libro. Cada maestrito predicando sobre una sola cosa. Usted no se puede ir nunca, jamás, de acá a la iglesia sin poder llegar a su casa y agarrar la Biblia y leer. Y dijo, no, lo que dijo el pastor no está en la Biblia. Usted tiene que saber que lo que yo estoy predicando está en la palabra de Dios. Y no está en un solo versículo, sino que hay una línea roja que atraviesa todo, que hay una revelación progresiva. Bueno, todas esas cosas. Se espera que todos los cristianos sean pescadores de hombres, ganadores de almas, y también que sean pastores del rebaño. Y una pregunta que nos queda para el final. ¿De qué nos sirve ganar a los perdidos si no hay una iglesia donde reciban alimentación y cuidado? ¿De qué te sirve tener 153 peces? ¿De qué te sirve que las redes se llenen si las redes se rompen? ¿De qué te sirve si no los podemos terminar de levantar? No sé si... Yo pesqué muy pocas veces, no soy un gran pescador. Pero me ha tocado pescar algunas veces con caña, no soy pescador de medio mundo y eso. Pero, ¿algunos vieron que los pescados se desbocan? Uno está pescando, está haciendo fuerza y todos se desbocan. O te agarra una tararira, por ejemplo, y no tenés una... no me acuerdo cómo se llama, la linga creo que se llamaba. ¿No? El chicote ese de metal que se le pone al anzuelo, y uno no tiene eso, te muerde, te agarra de cosas, te lo corta. Tiene unos dientes y te corta. Así nos pasa a veces uno está luchando ahí con una cosa y todo, pero como no estás utilizando lo necesario y uno está haciendo lo que quiere, ¿qué pasa? Que no hay
alimentación o cuidado. Y los invito, después se las paso, esta serie de tres charlas de Eduardo, porque es muy interesante, es muy interesante. Y el otro, lo que pensaba, ¿no? Muchas veces el mensaje atrae y uno puede traer a la gente, pero si después eso no se ve reflejado en la iglesia. Si uno le dice, vení como estás, y después acá uno no le da bolilla porque tiene olor, porque se pinta las uñas o porque... ¿No es cierto? Es un mensaje incoherente. La iglesia se hace incoherente. Entonces, ¿de qué sirve ganar a los perdidos si no hay un marco de contención? Si cada uno de nosotros va a ser discípulo, realmente va a ser alguien que quiera ser discípulos. Y ser discípulo no es enseñorearse del otro, vos no sabés nada, vos venís acá conmigo porque yo te voy a explicar. No, no es así, no. Viste que hay personas así, ¿no? No, así no es, no. Bueno, enseñame, pero con amor. Jesús te enseña con amor, Jesús te da de comer primero. Jesús te alimenta con amor, te prepara el desayuno. Recién lo negaste. Hacía 2 días que lo había negado. Hacía 2 días, no hacía mucho. 2 días le decía que lo había negado. Dale, loco, ponete las pilas. Ponete las pilas, pongámonos las pilas todos, digo. A lo mejor me está escuchando un pastor de otra iglesia. Dale, loco, ponete las pilas. Empezá a discipular a tu gente para que sean discipuladores. Encomendale la tarea de ser pastores a ellos también. De que puedan apacentar la grey de Dios. Empezá también a ver si realmente tu iglesia está ganando la estatura en Cristo por medio de la palabra de Dios, si están siendo capacitados para no andar hablando pavadas y haciendo papelones por la calle. Necesitamos estas cosas. Necesitamos que Dios nuevamente nos lleve al primer amor, nos lleve a esa decisión. He decidido seguir a Cristo. ¡Wow! Listo. A la semana ya no le estaba dando ni bolilla, pero digo, recordarnos que un día hemos decidido seguir a Cristo y seguirlo a Él. Amén.